Vamos a La Voz del Interior, a la redacción, tomamos contacto con el periodista Sergio Supo. Sergio, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fabiana, Gustavo. Es un día realmente singular, puesto en perspectiva histórica. Hay que remontarse a 1974, cuando fallecía, ejerciendo la presidencia de la Nación, el general Juan Domingo Perón. Desde entonces hasta hoy no había un hombre tan poderoso y tan influyente en la escena pública argentina que muriera precisamente en esa condición, en el ejercicio del poder. Néstor Kirchner marcó a fuego la primera década del nuevo siglo, del nuevo milenio. Los últimos 7 años han sido dominados específicamente por una corriente dentro del peronismo que tiene precisamente la derivación de su nombre, el kirchnerismo. Néstor Kirchner integraba una sociedad política y matrimonial muy importante y exitosa, que había conseguido el poder en la municipalidad de Río Gallegos, el poder en la provincia de Santa Cruz y luego, en el 2003, los 2 mandatos consecutivos, también un hecho prácticamente inédito, de 2 presidentes electos por el voto popular en esa condición, integrantes de un mismo matrimonio. Recordemos que Isabel Martínez de Perón asumió la presidencia siendo vicepresidente de Juan Domingo Perón en el momento del deceso del líder político fundador del peronismo. La circunstancia actual, más allá de la perspectiva histórica que acabo de citar, es un momento crucial en el gobierno de Cristina Fernández, que ha perdido a su gran socio político, que era además dentro del matrimonio el que ejercía el liderazgo claramente. Por lo tanto, es una circunstancia nueva la que debe afrontar la presidencia de la Nación en su carácter de viuda y además de líder de un país que ha perdido a uno de sus hombres más importantes e influyentes, en un momento en que se estaba decidiendo dentro del propio kirchnerismo quién iba a ser el candidato presidencial en las elecciones del 2011, en un momento en que se especulaba con la reunificación del peronismo a partir del gobernador Daniel Scioli, en un momento en que había presiones desde el lado sindical a través de Hugo Moyano buscando espacios de poder, en un momento en que se estaban precisamente definiendo si el kirchnerismo tenía o no chances de consolidarse en el poder a partir de las elecciones presidenciales del año que viene. Este deceso marca un antes y un después y abre una etapa de incógnitas que naturalmente no pueden develarse a horas del deceso del expresidente Kirchner, sino que abre un periodo y una instancia que seguramente se arrastrará de aquí hasta fin de año para tener un poco más claro cuál será el nuevo escenario político e institucional de la Argentina. Ahora, Sergio, indudablemente que has hecho un raconto muy rápido y muy preciso de cómo se estaba desarrollando la política argentina, dentro del cual tiene una preponderancia realmente importantísima lo que está pasando con el señor Hugo Moyano, ese acto que hizo en River para demostrar, señores, aquí estamos, es decir, estamos en este momento en River, en cualquier momento podemos estar en la calle. Se sabe que ha tenido sus rispideces con el entonces matrimonio presidencial y vaya a saber si no los va a seguir teniendo con la presidente Cristina. Yo creo que, como decías vos, puede llegar a haber digamos así, un pequeño interregno provocado por este hecho absolutamente imprevisible como ha sido la muerte de Néstor Kirchner. Pero ¿vos pensás que eso no va a continuar? Es decir, que no va a haber incluso todavía mayores presiones para ver quién se acomoda mejor y logra espacios mayores de poder dentro del movimiento. Indudablemente esto abre una instancia inesperada, porque claramente el deceso repentino de Néstor Kirchner no figuraba en ningún análisis, en ninguna interpretación, en ningún plan político en la Argentina, más allá de que el expresidente había tenido este mismo año 2 episodios cardíacos severos. Nadie podía prever ni predecir un desenlace como el que ocurrió esta mañana en el Calafate. Habría que prestar atención, me parece, Gustavo, a 2 elementos que no se van a poder conocer inmediatamente, pero que seguramente en los próximos días habrá algún trascendido más concreto. En primer lugar, la reacción anímica de la presidenta de la Nación, que ha perdido a su esposo y a su soporte político. ¿Cuál es la reacción y el espíritu con el que va a encarar este difícil momento Cristina Fernández, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la posición que va a tener el peronismo de acuerdo a cómo se venía manejando antes del deceso de Néstor Kirchner y ahora sin el líder del kirchnerismo en la escena política nacional? ¿Se abrirá un espacio de reunificación que incluirá a Cristina Fernández? ¿Habilitará el liderazgo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli? ¿O, por el contrario,
se reafirmará el liderazgo político de la Presidenta de la Nación y se la impulsará hacia su reelección. Son datos que naturalmente no son más que especulaciones, elementos para el análisis, una vez que necesariamente tendrán que esperar unos días, un tiempo necesario hasta que vivamos en las próximas horas las exequias de Néstor Kirchner, se incorpore su nombre a la historia política en la Argentina, que como dije recién ha asignado evidentemente toda la última década, y a partir de ahí se defina no solo el curso del gobierno nacional, sino el futuro político del gobierno y del partido y de las demás fuerzas opositoras que están y forman parte esencial también del arco político en la Argentina de cara a un año decisivo como será el 2011. Claro, porque fíjate vos, en el momento en que se produce la muerte de Néstor Kirchner, esto no ha acontecido en pleno proceso preelectoral como podría haber ocurrido en el año 2011, sino que faltan todavía 11 meses para el momento en que efectivamente se puedan realizar las elecciones, y eso abre un espectro muy grande, es decir, sobre qué puede suceder dentro del justicialismo o del peronismo o del movimiento peronista, como se suele decir, que tiene muchas aristas, y otro que va a pasar dentro de la oposición, que está bastante desperdigada, ¿no? Se abran, es decir, yo creo que no alcanzarían todos los signos de interrogación que tenemos en nuestra computadora para ir poniendo todas las frases, ¿no? Efectivamente, esta situación ocurre 2 meses antes del final del año. Esto quiere decir 2 meses antes de que comenzaran a tomarse las grandes decisiones electorales que se esperaban para el próximo verano, enero o febrero, para a partir de marzo saber quiénes iban a ser los protagonistas finales de la carrera electoral de 2011. Néstor Kirchner era uno de los grandes anotados, si no el principal anotado en la competencia en nombre del oficialismo. El otro nombre era el de la Presidenta de la Nación. Y un tercer hombre que había surgido en las últimas horas, quizás como una especie de rearme de la estructura fragmentada actualmente de todo el peronismo, era el del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay que esperar ahora naturalmente un tiempo para saber cuáles son los nuevos datos que arroja la realidad política. Y por otro lado, un dato que no me parece menor, Gustavo, y que yo quisiera agregar como tercer elemento a los dos que ya mencioné: la reacción de la gente. ¿Cómo será incorporado al presente político y a la historia institucional de la Argentina Néstor Kirchner? Porque esto también tendrá una influencia muy significativa de cara al proceso electoral. ¿Cómo quedará su esposa referenciada en la opinión pública luego de semejante desgracia? No queremos hacer una comparación taxativa, pero por ejemplo, la muerte de Raúl Ricardo Alfonsín significó de alguna manera la recuperación de la imagen de aquel expresidente y el fortalecimiento y el ingreso a la imagen a la escena política de manera preponderante de su hijo, Ricardo Alfonsín, como heredero de aquel recuerdo del primer presidente de la Restauración Democrática. Veremos qué papel juega esta lamentable y tan triste circunstancia como es la muerte de Kirchner en el escenario político argentino en las próximas horas, si esto, pongámosle por favor las comillas del caso, beneficia la imagen presidencial, y ruego las disculpas del caso por usar semejante verbo, pero es un dato político que hay que tener en cuenta de cara al futuro inmediato de las grandes decisiones de aquí a los primeros días, meses del 2011. Muy bien, gracias Sergio. Por supuesto, en materia de comentarios políticos de ahora en adelante vamos a tener muchísimo.